Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento ganas de bombar al pensamiento, gritarle al mundo lo que estoy sintiendo. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. La cédula la tiene la distinguida presencia de los pastores Félix Peña y Faustino Peralta. Qué catedrático. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Se dio a conocer el día pasado unas expresiones del distinguido Papa Francisco, donde propuso cancelar la Biblia y crear unas nuevas escrituras basadas en ser más modernas y actualizadas. ¿Se puede lograr esto? Claro que no. ¿Es imposible? La palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, no solo la ha producido, sino que también la ha dado para que esté por escrito, pero además para que se preserve en el tiempo. Bien. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo aquí la Biblia Reina Valera, que se produjo por primera vez el 26 de septiembre de 1569, y gracias a ella podríamos decir que en nuestro país se celebra el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Biblia, producto de la Ley 208-84. Pero esta Biblia ya ha sido revisada en varias ocasiones, en unas 7 ocasiones. Pero la revisión tiene como objetivo, y si ese sería el Papa, pues yo casi me estaría convirtiendo en un abogado de él, para acercarse al texto original. Okay. Si ese es el propósito de la revisión, ahí estaría bien. Ahora, si es revisar la Biblia para desnaturalizarla, para cambiar el propósito, para negar las doctrinas fundamentales, entonces evidentemente que no es posible. Muy no bien. debe hacer. No debe ser. Actualizar la Biblia, ¿qué significa? Ponerle en un lenguaje más comprensible para ti. Bien. Casi siempre yo digo cuando estoy con los muchachos, con los jóvenes, enseñándoles la clase, y uno toma una versión como la Reina Valera del 60, que él acaba de mencionar, yo le digo, ahora vamos a leerlo en el español del Cibao, y le pongo una versión
más actualizada a la lengua nuestra. Hay la versión popular, la versión Dios habla hoy, hay diferentes versiones que lo que tienen que ver es con poner el lenguaje más sencillo. Por ejemplo, en la Reina Valera tiene un lenguaje del siglo pasado, y ahí hay las palabras como vosotros, sabéis, cosas como ese tipo de lenguaje. En este lenguaje que yo tengo aquí a la mano, dice, por lo tanto siempre les recordaré todas estas cosas. Entonces es un lenguaje más común, como tú y yo hablamos aquí actualmente, entonces de eso se trata. Y en una Biblia que tenga el tacto más añejo, más atrasado, ¿cómo diría? Bueno, hay expresiones en versiones mucho más antiguas que en el español nuestro actualizado no lo comprenderíamos. Por ejemplo, el castellano del siglo XV para nosotros sería muy difícil de entender. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando se hicieron esas traducciones, en principio, para el momento, es el lenguaje actual, el lenguaje del momento. ¿Tú te imaginas a Lutero en Alemania traduciendo del latín, que era lo único que se conocía, de la Vulgata latina, vamos a suponer, de Jerónimo, a ponerlo en el alemán de la lengua común, de que todo el mundo hablaba? Eso fue un boom. Entonces, precisamente eso es lo que hacen las versiones. Okay. Que te pone una lengua que se hablaba hace muchísimos años en el lenguaje actual. Entonces, por eso es que tenemos diferentes versiones. Ahora, las versiones tienen que ser de acuerdo o estar de acuerdo con el texto original, que a eso era lo que hacía referencia el pastor Félix cuando dice que si a eso es que el Papa se refiere, nosotros también creemos eso, que se puede hacer eso. Lo que no se puede cambiar es el fondo. No, el sentido, por supuesto que no. Siempre, cualquier traducción bíblica debe ser para acercarse al sentido del texto, lo que el autor quiso decir y dijo cuando se escribió la escritura. Muy bien. Los 10 mandamientos tienen otra connotación, otro sonido, que no es el que nosotros conocemos desde que yo tengo uso de razón. Bueno, va a ser lo mismo. Yo te pudiera buscar un texto en griego y leértelo en griego y tú no entenderías nada. Entonces, si yo te leo en griego, que por ejemplo en todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, si aquí trajéramos ese texto en griego y comenzamos a leerlo como lo dice ahí, ¿qué entenderíamos? Nada. Entonces por eso se hacen las traducciones y las versiones, para hacerlo comprensible. Ahora, ¿qué es lo que se hace comprensible? Hay expresiones que tienen significado en la propia lengua, que cuando tú la conviertes a otra lengua, cambia por completo el sentido. Okay. Y por ejemplo en inglés tenemos expresiones, para ponerlo en más fácil, ¿verdad? Que tú cuando lo tratas de traducir al español, el sentido cambió. Entonces, lo mismo pasa en cualquier lengua. Los usos de las palabras tienen que verse en el momento en que se produjeron. Una expresión que nosotros, por ejemplo, los dominicanos usamos es los 12 años. Para ti es fácil entender qué es los 12 años, pero para un millennial no sabe lo que es eso. Eso es así. ¿Por qué un millennial no entiende que alguien le diga los 12 años? Porque no tiene idea de qué se está hablando. Pero tú y yo que vivimos eso, sabemos. Entonces, así se produce el texto bíblico también. El texto bíblico se produce en un contexto en el que los sentidos se pierden si tú no entiendes qué significó en ese momento. Sí, quiero agregar que los expertos sugieren que cualquier Biblia, cualquier traducción debe ser revisada cada 30 años, cada 25 años, por el asunto del cambio del idioma, claro, porque el lenguaje es dinámico, evoluciona con el tiempo. Oye, pero en estos tiempos, lo que hablamos español, ¿le hemos sacado el provecho real a la Biblia? ¿Comulgamos con la Biblia? ¿Dios habla con nosotros en realidad cuando leemos la Biblia? ¿O se necesita ese cambio ahora mismo? No, Dios habla cuando leemos la Biblia, porque su palabra es la verdad. Jesucristo oró la oración sacerdotal en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, a través de los profetas, nos habló por el Hijo Jesucristo. Amén. Es decir, que cada vez que leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la mente de Dios, el corazón de Dios, los planes que Dios tiene para el ser humano
y Dios quiere que lo conozcamos para que vivamos conforme a su propósito. Muy bien, excelente. Yo quisiera, añadiéndole eso, leer esto que dice Pedro, el apóstol Pedro, por ejemplo. Él dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Está hablándole a lo que él le escribió. Y es justo, dice, que deban seguir recordándosela mientras viva, pues nuestro Señor Jesús me ha mostrado que pronto tendré que partir. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. ¿Cómo la van a recordar? Tal vez poniéndola por escrito. Por supuesto. Dice: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de Cristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor, o sea, hablando de la experiencia que ellos tuvieron con Jesús, cuando Él recibió honor y gloria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo gozo, dijo la voz. Nosotros lo oímos. Vimos el cielo cuando se abrió. Debido a esa experiencia, ahora, dice él, confiamos más en el mensaje que proclamaron los profetas. Lo que habían escrito. ¿Cuántos? Pero si pensamos en una profecía que habla del nacimiento de Cristo, por ejemplo, escrita por Isaías, 750 años antes de que Cristo viniera, habrá que pensar que entonces lo que se escribió fue verdad. Él asegura, dice Pedro, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, el Espíritu Santo fue quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esta revolución que se ha dado a conocer no tiende a confundir a muchas personas que son amantes de la Biblia. Es probable que sí, por supuesto. Y más unas declaraciones venida de un personaje que es conocido mundialmente y que es muy respetable en la iglesia tradicional, la iglesia católica. Pero la gente tiene que saber, como dice en 2 de Timoteo 3:16, que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Cuando lee la Biblia, está leyendo la palabra de Dios. Existen forma en las religiones que tienen un texto con la misma oratoria, pero que tienen cambios intelectuales de la iglesia. Por lo menos los testigos de Jehová tienen cambios. ¿En la Biblia? En la Biblia. Bueno, para hablar del caso de los testigos de Jehová, es probablemente la única traducción, que no sigue, que no tiene esta línea que nosotros tenemos de los textos de Westcott y Hoare, por ejemplo, que son los más recientes que se han utilizado. Y por eso llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, porque utilizan otro aparato crítico para traducir. Pero son muy similares, muy similares. O sea, cuando nosotros hablamos de diferencia, cuando lo analizamos fielmente, nos vamos a dar cuenta que los cambios son mínimos. Pero existen acciones que son similares, pero en el fondo de expresión tiene una consonancia totalmente diferente. No es lo mismo, yo quiero estar contigo, que voy a estar contigo. O sea, el que está buscando la palabra puede pifiar con lo mínimo. ¿Eso no es cierto? Podría ser el caso, pero yo creo que debemos alabar a Dios por la proliferación de las traducciones. Claro, porque eso nos permite, las diferentes traducciones, aproximarnos al texto original. Y cada traducción entonces debiera de verse como un complemento la una de la otra. Y las leyes de las Escrituras, por lo menos existen religiones que guardan el sábado. Sí. Los cristianos evangélicos no guardan el sábado. Generalmente no. Entonces, no existe una sintonía real con las diferentes religiones. Sí, pero ya eso es una manera de interpretar algún texto, algún pasaje, alguna parte de la Escritura. Por ejemplo, ¿la Biblia no se interpreta en todo ángulo igual? Claro que no. Ningún texto, no solo la Biblia, ningún texto se lee igual. Yo te mando una carta a ti y esa misma carta tú se la das a leer a otro y él probablemente entiende una cosa que no es lo que tú entendiste. Porque los textos tienen que ver con la manera en que nosotros leemos, con la cultura que tenemos, con muchas cosas. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia. Jesús acusó a los fariseos. Si tú vas a la Biblia seriamente a leerlo, tú te das cuenta que los fariseos eran gente seria, en el sentido de que para ellos
lo importante era cuidar el texto. ¿Y un fariseo puede hacerse ahí? Un fariseo, no, en el sentido bíblico sí, lo era. Ok. O sea, los fariseos eran los guardianes de la ley. Era la gente que tenían que defender que se hiciera tal como se decía ahí. Ah, ¿de qué Jesús los acusó a ellos? Los acusó de que sabiendo ellos que la ley dice lo que dice, ellos hacían cosas diferentes. Porque eran hipócritas. Pero eran guardianes de la ley. O sea, ellos le decían a todo el mundo que había que hacer lo que decía ahí, aunque ellos no lo hacían. Muy bien. Pero sí debemos, además decir, Nelson, de que hay normas exegéticas y hermenéuticas para leer la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia es un libro que se ha traducido a muchos idiomas, pero el texto original fue dado en un contexto diferente al nuestro, y en una cultura diferente a la nuestra, y en una época diferente a la nuestra. Y el texto, aunque es la palabra de Dios, ha sido dado en palabras de hombre. Por lo tanto, el texto está condicionado por la personalidad del escritor y además está condicionada por el contexto cultural. Entonces, cuando alguien lee la Biblia, primero debe leerla buscando el sentido que tenía esa expresión cuando fue dicha la palabra. Que y sería, sería lo que hoy se llama el espíritu de la ley. Ok. Así es. O sea, ese es el espíritu de la ley. Lo que ahí se dio, cuando se dio el mandamiento de que guardarás el sábado, por ejemplo, el espíritu de la ley es el séptimo día. El séptimo día no necesariamente es el sábado. ¿Y por qué se distorsiona? Porque es a partir de ¿cuántos días tú trabajas? Yo trabajo 5 días. Exacto. Oye lo que la ley dice. La ley dice, 6 días trabajarás y el séptimo día será día de reposo. Entonces, a partir de los días que tú trabajas, que tiene el día de reposo. A partir de ahí, lo que está diciéndote ahí es que tú tienes que trabajar 6 días y uno tú tienes que dedicarlo al Señor. Ok, o sea, que si O sea, yo es el trabajo- espíritu de la ley. que si yo comienzo a trabajar el sábado y termino el martes, Efectivamente, ese día que sigue es el día que tú dedicas al Señor. Así es. Porque ese es el espíritu de la ley. le agradezco. Claro que sí. Le agradezco muchísimo que hayan venido al programa. Edificamos al país. Bueno, estamos para eso, Eso vale mucho. en lo que sea necesario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones.